Abre tu ventana es un espacio donde reconocemos que todos, en algún momento, hemos estado atrapados en la oscuridad. Este podcast es una invitación a quienes a través de sus historias se atreven a abrir su ventana compartiendo experiencias de adicción, depresión, ansiedad y falta de identidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu ventana. La invitada de hoy es para mí muy especial porque fue una de las personas que creyó en mí cuando yo no lo hacía. Ella es guía espiritual, líder de muchos. Ella es esposa y mamá de 3 niños maravillosos. Además es pastora y tiene una gran experiencia con la depresión posparto. Quiero darle la bienvenida a Melissa Giraldo. Mi vida, ¿cómo estás? Alejandro Baena, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu ventana. Gracias por estar acá y por aceptar nuestra invitación. ¿Quién es Melissa Giraldo? Bueno, yo creo que muchas personas suelen responder como yo soy estilista, yo soy mamá, yo trabajo en tal cosa, pero hoy quiero responderte desde lo más profundo de mi corazón y es, yo soy el propósito por el cual Dios me tiene acá. Yo soy una persona que el Señor puso en mí, ser guía de muchos, llevar sanidad a las mujeres para que se reconcilien con su diseño original, para que sanen a través de la moda, a través de los dones que tienen. Creo que yo soy una mujer que sana a través de la moda y de lo que estoy haciendo hoy como pastora. Es hermoso lo que haces. ¿Cómo nace esta pasión por el estilo de moda? Por ayudar a los demás a vestirse, a verse bien. ¿De dónde sale eso, Meli? Bueno, eso es una historia bien larga, pero para resumirte así, nace de ese vacío que hay, ¿sabes? Como que las mujeres siempre estamos comparándonos, siempre queremos más, siempre queremos lo que no tenemos. Entonces yo tenía un conflicto, por ejemplo, con mi nariz, yo tenía un conflicto con mis piernas porque eran me sentía muy bajita. Entonces empecé a estudiar un poco más cómo potencializar mi cuerpo y dije, no, quiero empezar a ayudar a las mujeres desde adentro, o sea, como que sanen su corazón para que se reconcilien con lo que tienen, porque tú no te vas a poder cambiar tu nariz, no te vas a poder cambiar tus piernas, sí, pero sí potencializar tu cuerpo a través de la moda. Y esas inseguridades que tenías y que todos tenemos nuestras inseguridades, ¿cómo has hecho para batallarlas o para salir adelante? ¿Qué herramientas has utilizado para eso? Solo en una palabra te lo puedo resumir. Lo que ha hecho Dios en mi identidad. ¿Pero tú encuentras a Dios desde una muy temprana edad? A los 23 años, yo me caso muy pequeña. Eso es un cuento súper largo, pero mi esposo es empresario, es un poco loco del mundo. No me gusta decir del mundo porque suena como que estos son los del mundo y estos son los que están bien, pero no. Pero es un poco como, Jaime es una persona que es muy egocentrista, es como, ¿cómo se dice esta persona que tiene mucha vanidad por sí mismo? Sí. Tiene poder porque tiene empresas y yo soy como literal el florero de la mesa. O sea, es como, listo, a ella la tenemos de bonita y la tenemos ahí y yo tenía absolutamente todo, pero mi esposo nunca estaba en mi casa. Entonces, yo recuerdo que yo un día dije, no quiero más esta vida. Ya tenía mi hijo 1 año, no quiero más esta vida donde todo es lujo, donde todo es espectacular, pero mi esposo no me ve, mi esposo no sabe quién soy. Así que recuerdo que estábamos pasando por un momento muy difícil, ya nos íbamos a divorciar. Qué pena, te interrumpo, pero es que se me viene a la cabeza cómo es casarse a tan temprana edad. No sé. 23 años, hoy en día es muy joven. No, total. O sea, digamos que yo le digo a las personas, disfruten de su juventud, viajen, conozcan, estudien, prepárense,
Pero también hoy en día que tengo a mis hijos digo, ha sido lo más espectacular que hice. O sea, yo tuve mi primer hijo a los 23 años y para mí es espectacular. Claro, pero tú no dices, pucha, hubiera querido hacer esto, hubiera Claro. querido hacer lo otro, o si tienes esas ideas de vez en cuando. De vez en cuando sí tengo esas ideas como, me hubiera ido a estudiar más bien a Nueva York, una cosa así. Pero es lo que dices, finalmente los planes de Dios son perfectos, ¿cierto? 100%. O sea, yo digo, siempre lo digo, es como los barcos se quemaron. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes mirar atrás. Claro. Y es como, reconcíliate con tu temporada. ¿Qué estás viviendo hoy? Y más bien disfruta de lo que tienes hoy, no mires a ese pasado. Ok, entonces tú básicamente creciste ya al lado de tu esposo, de una... Prácticamente. Sí, la verdad yo era muy inmadura, era una niña que venía de Pereira, solamente tuve una relación que también fue súper dependiente, aunque yo era muy independiente, Sí. Trabajaba desde chiquita, me fui a los 16 años de mi casa a vivir a otro país, luego me fui con mi exnovio a vivir, era futbolista y lo trasladaron a otro país y, o sea, como que me tocó madurar muy pequeña, o no me tocó, sino que fue una lección. ¿Y a los cuántos años tuviste tu primer hijo? A los 23. ¿A los 23 años? Súper joven. ¿Y eso en qué cambió tu vida? Todo. O sea, absolutamente todo. Me acuerdo perfectamente que como yo tenía un temor porque mi esposo me iba a dejar, porque iba a estar con otra, porque ya no me iba a ver linda, me acuerdo que no comí en ese embarazo, no comí. O sea, mi hijo, de hecho, sufrió mucho, problemas de temas gástricos, respiratorios, mantenía en la clínica porque yo no comía. O sea, yo decía, yo no me quiero engordar, yo solamente quiero engordar la panza y ya. Y fue, obviamente, inmadurez. Claro, claro, pero tenías todas esas presiones de tu alrededor y sobre todo lo que mencionas, el miedo de perder a tu esposo. 100%. O sea, no te sentías que fuera suficiente con la persona que eras. No, nada que ver. O sea, el entorno era como el que más tiene, el que más tiene, ese es. ¿Sabes? Como que si tú no tienes algo, tú no eres. Si tú no estás en tal carro, tú no eres. Si tú no vas a tal sitio, tú no eres. Sí. Y pues obviamente era un tema súper tergiversado, porque hoy en día entendí que tú ya eres en Él, o sea, ya eres una creación perfecta de Dios. Y la añadidura es que vas a tener, porque sabes quién eres. Claro, pero estas son ya ideas y lecciones que llegan después. Esas no son lecciones que tú sabías. Entonces, tú estás embarazada, tienes problemas un poco con tu esposo en el matrimonio, sientes que has perdido otras oportunidades. ¿Cómo avanzas? Embarazada, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas a continuar? Todo cambia cuando yo ya me canso de vivir una vida 100% Material. material, total. Y yo digo, ya no quiero esta vida. O sea, mi vida cuando era chiquita no era acostumbrada a los lujos ni a miles de cosas que estaba viviendo con Jaime, que era muy poderoso para mí, pero realmente no me hacían feliz. Entonces, hubo un momento en el que ya dije, no más, no quiero más esto. Y una amiga me dijo, te lo pido por favor, que sea lo último que hagas por tu matrimonio. Te invito a este lugar. Y me llevó a una iglesia y ahí comenzó todo porque yo fui súper obediente. O sea, a mí me dijeron, tiene que hacer esto, 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 y yo lo hice como, o sea, no había otra cosa para mí. Yo dije, yo voy a luchar por mi matrimonio y por mi hijo y lo voy a hacer al pie de la letra. Y así fue. Melissa, me ocurre una pregunta un poco difícil, pero pues te la quiero hacer porque tengo la confianza contigo. ¿Por qué no decir, si uno no se siente bien en un matrimonio, decir, yo mejor me aparto, yo mejor miro qué más puedo hacer? ¿Por qué quedarse en un ambiente donde está siendo un poco tóxico, como se dice hoy en día? ¿Qué te lleva a decir, quiero seguir peleando, quiero seguir luchando? No sé, ¿sabes? Me lo he preguntado y yo creo que fue mi mamá
la que me motivó a continuar, porque mi mamá siempre dijo como, luchen siempre por su matrimonio, luchen, 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 vienen hijos de por medio, vienen traumas, si usted se divorcia, si usted se separa, entonces como que yo siempre crecí con eso, mis papás siempre estuvieron juntos, sí. Experimentaron un montón de cosas y diferentes cosas en el matrimonio y las superaron, y yo creo que yo tenía eso en mi cabeza, como lucha por tu matrimonio, lucha. De hecho, por eso fue que yo siento hoy que callé muchas veces, y yo no decía nada, yo decía, no, pues así son los hombres, o sea, como que, no, pues así son. Sí, yo creo que eso es muy noble, ¿no? Dejarse uno a un lado y decir, voy a luchar por esta unión, por mis hijos, me parece muy noble y admirable, además. ¿Cuántos años tenías cuando llegas a esta iglesia? 23. 23, o sea, al mismo tiempo que te casaste. Y entonces, ¿qué empiezas a descubrir? Realmente no me casé a los 23, inicié con mi esposo a los 18, pero a los 23 fue que conocí a Dios. Ok, ¿y cómo es ese proceso? Fue un proceso de mucha obediencia, fue un proceso de hacer mucho caso. Yo sentía que esto era mi única esperanza, entonces hice caso en todo. Fui súper obediente a todo lo que me dijeron que hiciera, yo lo hice. ¿Y estuviste en ese proceso cuánto tiempo? ¿Ya para el resto de tu vida o...? En el 2017, sí. Bueno, es que es una historia bien linda, porque mi esposo tiene un encuentro con el Espíritu Santo después de que yo clamo, empiezo a clamar porque mi vida cambie, mi matrimonio cambie. Me acuerdo que hice un cuarto de guerra, sí, donde pongo muchas oraciones, fotos, y mi esposo entra un día a un baño donde nadie entraba, yo hice mi cuarto de guerra ya, y él entra y dice como, o sea, Melissa me está haciendo brujería. Claro. Y él entra, cierra y se sienta en la taza y empieza a leer todo lo que está allí, y decía como, Señor, que mi esposo me ame, Señor, que mi esposo me vea, que deje de ser un mueble más de la casa, que nos ame, que nos valore, que nos cuide. Y él decía como, realmente yo no soy ese ser, yo no soy ese hombre, pero sí estoy actuando como ese hombre. No. Entonces se mete a la ducha, tiene un encuentro con el Señor, y desde ese momento él dice, yo sentí que Dios hizo algo en mi vida. Hizo una metanoia, lo llamamos metanoia, como un cambio de dirección. Pero veo que todo este descubrimiento espiritual, toda esta obediencia que empezaste a tener, a clamar por tu esposo y el que tu esposo haya recapacitado y haya como encontrado también la espiritualidad, era como que algo que te estaba preparando para esto que tú me contabas anteriormente, que tuviste la depresión posparto con tu tercer hijo, ¿no? 100%. O sea, creo que ese pasado hace parte del propósito por el cual hoy estamos siendo pastores. Que si no hubiera pasado, y no podríamos ayudar a muchas personas que pasaron ya por lo que pasamos, siempre digo que es como una tierra de proceso, donde Dios está procesando tu madurez, tu carácter, y ahora te está llevando a una tierra de propósito donde te entrega un llamado. Sí. Y ahí es donde vengo a experimentar la depresión y la ansiedad después del llamado. ¿Y por qué sientes depresión con tu tercer hijo y no con el primero o el segundo? ¿Qué cambió? No hay una explicación en mi vida como que yo diga, ¿por qué con el primero no sentí nada y con este sí? O bueno, sabes que sí, pensándolo bien, siento que hace parte de lo que tengo que experimentar como pastora para poder ayudar a muchas personas, porque aún no lo entiendo. Aunque mi familia sufre de depresión, jamás en mi vida había sufrido depresión o había tenido una ansiedad o había tenido una tristeza, jamás. Ni siquiera cuando estaba pasando por procesos como que mi esposo no llegó a dormir. O sea, nunca había sentido esto. Y para nosotros los hombres que de pronto nunca vamos a poder experimentar una depresión posparto, o para aquellas mujeres que de pronto no son mamás, o ¿qué es una depresión posparto? La maternidad es algo único, sí, es algo intransferible. Tú lo vives de manera diferente, completamente. Aunque muchas veces tiende a parecerse en cosas que se hacen,
la maternidad es algo único. Entonces, yo tengo mis 2 primeros hijos y perfecta, o sea, yo me sentía espectacular. Pero cuando tengo este tercer hijo viene a los 3 meses de haber sido llamados como pastores. Okay. Recuerdo que mi esposo le había dicho a Dios, si realmente tú quieres que yo sea pastor, tienen que pasar 2 cosas. Una, que un milagro de sanidad a través de mis manos suceda, porque Jaime siempre le decían, por favor, ven a orar por esta persona. Y cada vez que llegaba a orar por esa persona, se moría. Entonces él dijo, si tú realmente me estás llamando, que yo ponga las manos sobre alguien y se sane. Sí. Y otra, que me unjan como pastor, porque eso no es como que, ay, sí, te autodenominaste pastor y ya eres pastor. Sí. Que eso era casi imposible en el lugar donde estábamos congregándonos. Entonces él dijo, si pasan estas 2 cosas, va a ser así. 15 días después va a hacer una presentación de uno de los proyectos que tenemos y me acuerdo que le dicen como, no, usted no vino a esto. El Señor me dice que usted va a ser pastor y lo ungen en una iglesia en Barranquilla como pastor. Sí. Él me envía el video y yo me acuerdo que esa noche lloré como nunca porque yo decía, ¿qué es ser pastor? ¿Qué es tener una iglesia? ¿Cómo se hace eso? O sea, yo no quiero dejar mi vida, ni lo que soy, ni lo que hago. Para mí era algo como, ser pastor es aburrido, ser pastor uno tiene que ser santo, ¿sabes? Pues que no me alcanzo a imaginar cómo se debe sentir ese llamado tan profundo de volverse pastor. Pero entonces ahí llegas como a todo este tema de la depresión. Claro, entonces yo le estoy huyendo al llamado, no quiero ser pastor, y mucho menos la esposa del pastor, porque no sabía, no entendía de qué se trataba. Y caminando ya, el Señor ya es muy claro, hace los 2 milagros, pasan los 2 milagros, de hecho pasa uno con mi hijo, porque a mi hijo le da un aneurisma, y literal mi esposo ora por él, una oración sencilla, nada de shows, y mi hijo, Dios lo sana de un aneurisma en una arteria que tenía pues reventada. Pero yo sigo huyéndole al llamado, abrimos la iglesia ya y a los 3 meses el Señor me dice, no tengas miedo de tener otro hijo, porque ya me habían dicho que se iba a extender la familia, pero yo decía, yo no quiero más hijos. Sí. Yo estoy feliz con mis 2 hijos y literal fue una noche a las 3 de la mañana que el Señor me dijo, hoy el Espíritu Santo tocará tu vientre. Y así fue, ese día quedó en embarazo. Isaac llega como una promesa en medio del proceso de la fe, ¿sabes? Como que por encima de todo dejan sus vidas, empieza a hacer el llamado. Isaac es ese como representante de la promesa de Dios sobre sus vidas y sobre el propósito que inician. Entonces quedo en embarazo y yo estoy súper confrontada adentro de mí. Me acuerdo que no quería hablar con nadie, sí. Venían todas las personas, por favor, es que tengo que contarte esto, por favor, es que necesito que me atiendas, por favor. Jaime tiene un corazón de pastor y yo por alguna razón sentía que mi corazón no estaba alineado como con el llamado que estábamos teniendo. Entonces yo no quería salir de mi casa, yo no quería ir a la iglesia, yo no quería hacer como temas de multitud, de gente. Fue un tema muy, muy difícil. Yo creo que ahí inició mi depresión. Era como un sentimiento de no te sientes digno, ansiedad, ganas de llorar porque sí, tenías todo y todo está espectacular, pero de repente entraban unas ganas de llorar sin saber por qué. Y tenía mis 2 hijos espectaculares y a mi bebé en camino y un propósito y un llamado. Y no entendía por qué sentía ganas de llorar o no me sentía como que estuviera en el lugar correcto, ¿sabes? Entonces ahí inicia la depresión, en ese embarazo. Fue muy difícil, muy confuso. Fue un embarazo muy confuso, una depresión inesperada. Claro. Y así duraste todo tu embarazo, nace el bebé y después del nacimiento continúas con esta depresión.
nace mi bebé, gracias a Dios, muy sano, muy bien. Y ahí empieza todo oscuro, se puso más oscuro porque yo siento que yo batallé, yo luché mucho como por parecer estar bien, Sí. como todo esto es mental, todo esto, yo batallaba orando, adorando, dando mis pasos de fe, pero nace el bebé y yo no quiero nada, o sea, yo me veo al espejo, me veo hinchada, un dolor horrible porque era mi tercera cesárea. ¿Sabes? Como que empieza a tener un tema con el bebé. Yo decía, ¿pero por qué? Me hacen un test en la clínica, me lo hacen en inglés, yo lo respondo y la señora me dice, no, repitámoslo en español, por si las moscas, o sea, lo repetimos en español y ahí aparecía como que yo tenía una depresión postparto. Pero siempre fue como, no, yo no tengo eso, no, yo no sufro de eso, no, eso es mental, eso es una mentira, eso... Y ahí batallé. Pero fue un lugar muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, que no te lo puedo explicar con palabras, pero no podía dormir, sentía que tenía pesadillas, sentía que tenía como algo pesado encima, ganas de llorar, ayúdenme con el bebé, no Falta de quiero tener motivación. bebé, Sí, falta de falta de motivación. motivación, no me quiero parar, no me quiero ni bañar. Y fueron más o menos como 3 semanas, porque yo tuve a mi hijo fuera del país. Toda la familia estaba reunida, la familia de mi esposo y la familia mía. Entonces yo no podía estar llorando porque me iban a decir, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Entonces yo me metía al baño, mordía la toalla y siempre digo que eso es una mamá, que eso es una mujer, que uno puede estar muy mal, pero uno se mete al baño y llora y luego sale y es como si nada hubiera pasado. Uy, es que eso es lo que a eso voy. O sea, tú tuviste que sentir todo esto a pesar de ser una pastora, de tener una congregación alrededor tuyo, como viéndote como ese es mi guía, ese es el ejemplo, y a ti te toca fortalecerte, digamos que poner todos estos sentimientos a un lado y cuando estás en tu congregación mostrar una Melissa fuerte, segura, y por dentro estás reventada. ¿De dónde sacas esa fuerza? ¿Te apoyaste en alguna familiar, amigos, en tu esposo o lo batallaste solita? En Dios. Creo que fui a una profundidad, como nunca había ido, a una profundidad con Él, en alabanzas, orar, clamar, porque yo decía, ¿cómo me llamaste a esta responsabilidad y yo voy a estar así de podrida? O sea, eso era lo que pensaba. Ok, y entonces tú como pastora y tu esposo como pastor, ¿cierto? Ustedes son los líderes de una iglesia, de una congregación. Es una cantidad de gente que los ve a ustedes como wow, o sea, ellos son los que me van a dar la respuesta, a ellos no les pasa nada, ellos saben todo, pero pues al final ustedes son humanos también. ¿Qué presiones tiene un pastor o una pastora? ¿Cuáles son esas obligaciones y cómo hacen para estar en una situación de depresión o ansiedad, pero aún le tienen que responder a sus congregados? ¿Sabes qué? Pienso que pasé por esto para poder romper con paradigmas, con mentiras que traemos desde hace mucho tiempo en las iglesias, porque nosotros seguimos a uno que es perfecto, pero los pastores somos humanos igual que cualquier otra persona y creo que de hecho eso es lo que estamos haciendo, romper con esos mitos, porque hay estudios muy fuertes de la depresión que viven los pastores, o sea, los índices son muy altos. Hay estudios que tienen organizaciones del cristianismo que se dedican específicamente a investigar, a hacer investigaciones de las iglesias, cómo funcionan, de los índices de transformación en las personas.
Y dice, había un estudio que dice como el 80% de los pastores sufren de depresión o de ansiedad semanalmente o diariamente por la presión de la congregación, por la presión de yo quiero ser un líder, que realmente la gente diga, no, él es perfecto y está bien. Y creo que ese es un tema que hay que dejarlo de satanizar tanto y que tú seas libre. O sea, con la iglesia queremos que las personas sean libres, libres de las conductas que tienes, libres de lo que eres, porque acá el único que te puede ayudar a transformar tu vida es Dios. Si tú no estás en lo profundo con Dios, pues vas a seguir cometiendo las mismas cosas. Claro. Pero entendí también que el Señor nos está mandando o que el Señor nos está diciendo, ustedes van a guiar a unas personas a mi presencia. Pare de contar. Usted no va a cambiar a nadie, usted no le va a cambiar la conducta a nadie, ni el pecado a nadie, ni va a hacer que nadie sea perfecto. Sí. No, usted es el encargado de apacentar mis ovejas, como dice la palabra, y apacentar es cortarle las uñitas, cepillarle el pelito, podarlo, cuidarlo, escucharlo. Sí. Y básicamente es eso, no más. Pero me imagino que así como hay dificultad al ser pastor, debe traer una gratificación muy especial, porque le estás ayudando a una cantidad de gente de alguna u otra manera. Le estás mostrando un camino de espiritualidad a muchos y los estás guiando. ¿Tienes alguna experiencia en especial que te haya llegado al alma en estos años de pastora? Creo que Dios empieza como a habilitar, ¿no? Como tus dones de pastor, de sacerdocio, inexplicablemente, y empiezas a conocer más profundo lo que significa la espiritualidad. Somos seres completamente espirituales, solo que nuestra espiritualidad la usamos en un muy poco, o sea, 1%, 5% máximo, pero somos seres espirituales. Si hoy me quitaras a mí mi espíritu, quedo exactamente igual, con mis ojos, cejas, pelo exactamente igual, solo que no hay espíritu. Claro. Entonces, el Señor empieza a habilitar los dones como sacerdote a que vayas madurando a medida que vas profundizando con Él. Y tuve una experiencia muy linda, espectacular, con el Señor. Me visitó el Espíritu Santo de maneras sorprendentes, no te puedo explicar con palabras lo que significa. Después de tener un episodio muy fuerte donde pude ver como un espíritu encima mío y supe que era un espíritu malo, porque sentí miedo. Cuando tú estás con Dios no sientes miedo, cuando es el Señor no sientes miedo, pero esto me hizo sentir mucha ansiedad, mucho miedo. Yo sentía que me perseguían y luego el Espíritu Santo se presenta y entrega una serie de habilidades, habilita una serie de dones espirituales en mi vida que aún estoy entendiendo que son de Él, no son míos, no son dones de Melissa, son dones del Espíritu Santo, y va a usar a Melissa como pastora para llevar a edificar la casa espiritual que estamos construyendo. Sí. Porque al final no me gusta hablar de la iglesia como 4 paredes, porque el legalismo y la religión dañaron por años, por millones de años, las generaciones. Nos metieron en una burbuja como no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y el amor por Dios fue en una legalidad o en algo prohibido. Entonces me gusta hablar, es como de la iglesia como tú eres el templo de Dios, sí. En ti mora el Señor, y tú vas a salir a transformar la vida de otras personas, tú, en el rol que Dios te mandó, porque muchas personas piensan que tienes que ser sacerdote, tienes que dejar tu vida y dedicarte a ser pastor, y no, en tu don, en tu rol como empresario, como director de cine, como director de fotografía, ¿sabes? No tienes que dejar
de ser lo que eres. Dios va a usar tus dones y tus talentos para expandir su reino. Wow, Meli, increíble, increíble. Gracias por compartir con nosotros, gracias por abrir tu ventana en este espacio que es tuyo además y gracias por abrirte, gracias por mostrarnos un poquito de tu vida. No, gracias a ti, Alejo, de verdad que para mí es un honor estar aquí, poder compartirte un poquito de mi historia, de lo que estoy haciendo, de lo que estamos haciendo juntos, que es llevar un poquito de vida, de esperanza, ¿sabes? A la gente que ha padecido, que ha tenido episodios de depresión, de ansiedad, de tristeza. Entonces, para mí es una fortuna estar aquí contigo. Y quiero aprovechar este momento para hacerte entrega de este pequeño detalle que viene de parte de la doctora Alexandra Rada y el doctor Sergio Rada, que han sido parte fundamental en mi proceso y en mi cambio físico. Espectacular, gracias. Que lo Me encantan disfrutes. los regalos. Voy a abrirlo. Vale.